Perú es uno de los países donde la desconfianza en las instituciones y en el Estado es mayor. Y todo esto además corroído por una corrupción generalizada, como una tierra de sálvese quien pueda, pero a la hora de salir a la calle también te la piensas dos veces, porque caramba, tenemos 49 muertos sin ninguna responsabilidad atribuida directamente o una sanción en el país, y eso pesa, o sea, tiene un peso definitivamente. La representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jenny Dador, lanzó contundentes declaraciones después de la reciente audiencia de Dina Boluarte. En términos claros, afirmó que la justicia es absolutamente imprescindible ante las horribles consecuencias generadas por este gobierno, pues no podemos ignorar el hecho de que más de 70 personas hayan perdido la vida, y que la represión policial ha sido una constante incesante. La representante hizo hincapié en que aunque la presidenta se niega a reconocerlo, resulta más evidente que ella permitió el uso de armamento de guerra contra ciudadanos indefensos, pues esto sería una violación grave a los derechos humanos que no puede ser pasada por alto. También informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra trabajando incansablemente para garantizar que no haya impunidad y que se haga justicia, pues ya no permitirán que estos actos queden sin consecuencia. Aquí te muestro el video. Sur no solo ocurrió en una zona específica, estamos hablando de que ocurrió en 4 o 5 zonas del territorio sur, regiones distintas. Entonces, yo digo, puede haber ocurrido en la primera y ahí decir la presidenta, bueno, yo no bajé, no sabía, no me enteré, etcétera, me enteré después cuando ya estaba ocurriendo, no lo sé. Pero esto más bien se mantiene y se profundiza con los días y se agrava, ¿no? Estamos hablando de 15 días después, 20 días después, incluso cuando está ocurriendo en Lima, la noche que, se le dispara a Santi Esteban, ¿no? A corta distancia, esa bomba lacrimógena que le destroza y le destapa el cráneo, ¿no es cierto? Esa misma noche, en una zona cerquísima, en menos de 300 metros ocurre episodios similares, ¿no? De disparos directos a corta distancia, de bombas lacrimógenas. Ahí también hay patrones, ¿no? Entonces no son hechos sueltos. Entonces no se puede pretender decir que eso ocurrió así, desorganizadamente, ¿no? Viene, obviamente, desde una dirección. Y en esa dirección tienen que tener conocimiento las autoridades, no solo operativas, sino también las que estaban en los mandos políticos, en este caso, ¿no? Entonces, lo que dice Rivadeneira es tal cual. O sea, se le mandó y se le entregó armamento de guerra prohibido para utilizar en las manifestaciones para disuadir a manifestantes. Y luego no solo es que se le entregó ese armamento, sino que también él dice en su declaración, y no había bombas lacrimógenas. O sea, no le quedó de otra que empezar a utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso también son elementos que se van sumando. O sea, por último, la presidenta podrá no declarar, no aceptar, pero la fuerza de los hechos y de las evidencias empiezan a demostrar todo lo contrario. Aunque el señor Joseph Campos pasee anoche por todos los espacios de televisión y nos diga que todo tiene que investigarse, que lo que vimos no es lo que vimos, ¿no? Habla incluso de la posibilidad de que se hayan herido entre ellos también, ¿no? Suelta así como estas, digamos, a ver, siempre trata de sembrar esa duda, ¿no? Cuando ya la evidencia recopilada que está en los expedientes nos dice lo contrario, no solo lo que está en los informes de Amnistía y de Human Rights Watch, que son las que, digamos, trabajan con estos patrones, ¿no? Sino también, o las necropsias que también ha conocido la Comisión Interamericana, sino también lo que ya está en los expedientes, está puesto de esa manera. Y dice, bueno, ahí dice cómo murió, no dice quién lo mató, ¿no? Más o menos. Sí, pues. Pero, sí. O sea, bueno. No, bueno, o sea, digamos, ya una vez que alguien empieza con una versión, hay muy pocas posibilidades en términos de cómo manejarse en lo que viene del proceso. O te pegas esa versión tratando de todos buscar salvarse, cosa que es imposible cuando los muertos están ahí, o digamos empieza a generarse, como tú bien has dicho, esas grietas, esas diferencias, y si es que la diligencia del Ministerio Público alcanza a alguno de sus integrantes, claramente al fiscal que le entrevistó ayer a Dina Boluarte no, pero a otros sí,
puede abrirse camino, como pasó en otros momentos también. En la época del Fujimorato, cuando se investigaron las desapariciones, la muerte, la zona del Grupo Colina, no es que todos los fiscales y los jueces actuaron de manera coherente. Hay algunos que habría que recordar por su valía: Antonia Sakicuray, Víctor Cubas Villano. Es decir, eran pocos, pero hubieron, y esos abrieron camino, por cierto. Ahora, es verdad también que los altos mandos de las Fuerzas Armadas, comandante general de las Fuerzas Armadas, del Ejército y el jefe de la policía, no han ido a declarar pese a que fueron citados antes de Dina Boluarte. Y es evidente que lo que estaban haciendo es esperar que Dina hable para sobre eso ver qué dice. Ya ese solo hecho demuestra de que ahí hay, digamos, un tira y afloja. Y lo que ha dicho... Claro, tienen un juego, ¿no? Dependiendo de lo que ella diga, a ver, si nos echa, nosotros también le echamos de una vez. O sea... Pero ayer lo que Dina Boluarte en las prácticas ha hecho, más allá de las evasivas y de la actitud poco dirigente fiscal, lo que ha dicho es, en términos concretos, miren, yo no tengo que ver nada con los temas operativos. O sea, yo, la verdad, sobre eso no puedo decir. En términos generales, mi función es ser esto, pero yo no veo que dispongan el personal, que disparen, no hago ninguna orden. Y eso ya debería, a estas alturas, a los altos mandos militares y policías, llamarlos a la reflexión de qué cosa van a decir ellos. Porque a ellos tendrían que preguntarles. La presidenta vino y dijo que ella no tenía nada. Ustedes, y ahí van a tener que hablar. Entonces es muy difícil sostener esto como ha pasado en otros casos. Ahora, hay otro evento que se ha producido, ya no solo en el marco de estas investigaciones, sino en lo que tú bien al comienzo algo citabas también cuando referías al informe de la Comisión Interamericana, que hay una especie de avasallamiento institucional, ¿no? Hoy día, por ejemplo, solamente para incorporar un nuevo elemento, el Ejecutivo acaba de promulgar la ley que el Congreso va a hacer y va a disponer de todo para tener su propio procurador. O sea, va a ser, junto con el Poder Judicial, las dos únicas instituciones que van a elegir su propio procurador. Entonces, ¿qué piensas? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Y cómo traducir eso a lo que está pasando en la realidad? Porque con menos, en otros momentos, ha habido movilizaciones muy sustantivas defendiendo algunas instituciones. Ahora queda muy poco. Efectivamente, queda muy poco. Yo diría que solo lo que tiene que ver con el poder electoral es lo que queda, ¿no? O sea, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, todo lo demás está capturado, ¿no? Y si bien, o sea, la ciudadanía es consciente de esto y lo menciona y lo enuncia como tal, además en las encuestas no aprueba, ¿no es cierto?, el desempeño como presidenta de la señora Boluarte, está convencida de que hubieron graves violaciones a los derechos humanos, pero falta el elemento movilizador, si lo podemos a pensar, ¿no? ¿Por qué no actúa? Pero claro, o sea, todo esto también se da en un terreno donde la ciudadanía y todos en general tenemos absolutamente rota la confianza de todas las instituciones. O sea, Perú es uno de los países, si tú lo miras, lo comparas dentro de Latinoamérica, donde la desconfianza en las instituciones y en el Estado es mayor. Entonces, ya es como parte de una aceptación, y todo esto además corroído por una corrupción generalizada, ¿no? Transversal, además, a todos los sistemas macro y en lo micro también, instalada en la vida, ¿no? Entonces, es como una tierra de sálvese quien pueda. Pero aún así, uno observa que ya hay, digamos, preocupaciones o canales que empiezan a decirse y a movilizarse y a pensar, decir, oye, esto va a seguir siendo así, esto puede ser más así. Yo creo que hay ya elementos de dinamizadores mayores en las bases distintas de la ciudadanía que van a hacer, digamos, que las movilizaciones crezcan, ¿no? Que se involucren no solamente los territorios del sur con una agenda, o de repente los del norte movilizados por otra agenda, sino que también esta gran ciudadanía que estamos en el centro también opte por una participación más activa y de denuncia y de exigencia, ¿no? O sea, que se traduzca también en el valor de la democracia por sí misma, que sienta las afectaciones, los recortes a las libertades, la autocensura, el miedo, la facilidad con la que te pueden convertir en terrorista,
¿no? Y terminar siendo procesado o juzgado, que sería lo de menos, sino la facilidad con la que te convierten en terrorista cuando te movilizas y eso se traduce en muerte, ¿no? Porque construyen un enemigo y salen a matar. Todo eso, Glaxer, tiene un impacto en la ciudadanía. O sea, los jóvenes también tienen miedo de salir a movilizarse. O sea, están indignados, protestan, lo dicen en las redes, pero a la hora de salir a la calle también te la piensas 2 veces. Porque, caramba, tenemos 49 muertos, ¿no? Y 160 a lo largo de estos 20 años sin ninguna responsabilidad atribuida directamente o una sanción en el país. Y eso pesa, o sea, tiene un peso definitivamente, ¿no? Sí, pues, y además con una policía y las Fuerzas Armadas que demostraron, pese a que antes no habían dado necesariamente ese paso a ese nivel, no de ir con todo, ¿no? Porque inclusive, recuerda tú en la época de Merino, que efectivamente murieron Inti Brian, a quien siempre hay que reconocer, y ese es un caso que por lo menos internamente ha quedado en la impunidad, pese a que el embajador ante la OEA dice que no hay impunidad en ese caso. No dieron el otro paso. Merino y su gente querían que las Fuerzas Armadas salieran, y no, ahí se produjo una resistencia frente a ese tipo de situaciones. Con Dina Boluarte más bien han ido con todo, y parecería que los 49 muertos directos, pero 70 en total, por lo que significaron las protestas y la represión, pues no han sido significativos para que el gobierno repiense su accionar, y más bien ha insistido, ¿no? Quisiera... Glaxer, pero yo solamente ahí, Glaxer, solo ahí pensar también, yo creo que también en los últimos tiempos, es cierto, no ocurrió con Merino, y yo creo que en los últimos tiempos también determinados grupos políticos, ¿no? De extrema derecha, ultraconservadores, antiderechos, de una u otra manera, o fraudistas, han estado golpeando insistentemente y peligrosamente, diría yo, o sea, la puerta de los cuarteles, ¿no? Desde los propios civiles, o sea, han estado, ¿no? Presionando y llamando. Y yo sí siento que estas veces hay un interés y la posibilidad de una actuación distinta desde las instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí hay algo que se activó, que de pronto, digamos, puso o guardó en un paréntesis estas decisiones como que ya se habían tomado y estas supuestas lecciones que se habían aprendido de decir, no, o sea, no somos deliberantes, no vamos a intervenir, aprendamos de lo que nos pasó cuando intervenimos en los 80 y los 90, ¿no? Lección aprendida. Eso parece que se hubiera guardado en un paréntesis, y a tanta insistencia de estos grupos de la civilidad que le tocan la puerta, han decidido como decir, bueno, veamos qué actuaciones podamos tener, ¿no? Y tampoco olvidar que hay representantes y digo representantes porque es difícil hablar de ex militares o de ex marinos que tienen participación en el Congreso, y sus discursos y su agenda está levantada desde esas corporaciones más bien, ¿no? O sea, los que tienen... Sí, sí. No, hay una bancada militar, ¿no? Hay una clara bancada militar. No cabe duda ahí. Que digamos es básicamente una... Yo de verdad lo digo con toda sinceridad, lo he mencionado en otros momentos, yo conozco al almirante Montoya hace una buena cantidad de años, y no sé si, digamos, él ha ido en un claro proceso de deterioro en términos de su mirada sobre el país, o digamos, eran otros tiempos y no lo exhibía como lo exhibe ahora. Estaba contenidito de repente. Claro, ¿no? Entonces, pero lo que voy es claramente, hay ahí una proyección de los institutos armados que desde la política están impulsando claramente una agenda. Ahora, es verdad que todo eso está así, y es dramático y es terrible todo lo que está pasando. Pero claro, el señor Otárola no puede irse fuera de Lima a decir las cosas que dice la televisión en Lima. La señora Boluarte no puede ir al lugar donde nació a decirle a sus paisanos que ella no es responsable de las muertes de los que en Apurímac murieron por bala de policía. O sea, es decir, ese otro lado también existe. Por eso es que hay que, desde la ciudadanía, ver qué es posible hacer para hacerle notar de manera más nítida esa disconformidad también, ¿no? Pero ni siquiera pueden ir fuera del país tampoco, porque cada vez que aparecen en algún aeropuerto o en algún espacio internacional, igual la gente se organiza y va a decirles lo que son, asesinos, ¿no? Y lo hemos escuchado cada vez que llega a un lugar.
las Bueno, manifestaciones, acaba de pasar no solamente de peruanos residentes fuera, ¿no? Sino también de... Sí, acaba de pasar en España, digamos, en Francia también seguramente así lo van a recibir a Otárola, y cuando se va a reunión de pares, le pasa lo que le pasó en la reunión de presidentes en Brasil. Y qué feo. Que, digamos, es feo para el país también, porque estamos como aislados, y al punto que lo único que el señor Otárola, a lo único que se abocó regresando, fue a sacar un tuit y decir, como miren, sí me dio la mano, en realidad no es que no me dio la mano, o sea, digamos, es hasta patético en sus formas. ¿Y tú qué opinas de las contundentes declaraciones de la representante? ¿Crees que estas tragedias ocurridas por este gobierno sean llevados ante la justicia y se ponga fin a la impunidad? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.